قدرتمندانه سپاه هم در خور تدبره. ضربه به هیبت ابرقدرتی آمریکا بود. همین عشق و وفاداری مردم، همین اشک و آه مردم، همین حضور مردم، در واقع این فریاد انتقام سوخت حقیقی موشک‌هایی بود که پایگاه آمریکایی رو زیر رو کرد. Billahi minesh-shaytanir-rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satanás. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala tahirin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita. Queridos hermanos, hoy ya gracias a Dios hemos llegado a la clase 15. Ya al segundo capítulo tan importante de ese libro. El plan general del pensamiento islámico en el Sagrado Corán del gran Ayatollah Sayyid Ali al-Khamenei. El Ayatollah Khamenei en primer capítulo habló de la fe, el significado de la fe, condiciones de la fe en las leyes del Sagrado Corán. Y hoy hemos llegado al segundo capítulo que tiene varias lecciones. Hoy, primera parte de esa lección. El primer capítulo era la fe. El segundo capítulo es el tema de la unicidad de Dios. At-Tawhid, la unicidad de Dios. Esto que tiene que ver con la política. Hoy es lo que lo vamos a explicar. Esto es una creencia que viene a la práctica. La unicidad de Dios. Muy bien. ¿Qué significado tiene la unicidad de Dios? ¿Cómo puede afectar o tener su efecto en nuestra vida? ¿Cómo los verdaderos creyentes que creen en la unicidad de Dios en todos los aspectos de la vida creen en un solo Dios todopoderoso? ¿Cómo actúan en asuntos sociales y en los asuntos políticos de una forma totalmente diferente? Todo ello es lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué significa la unicidad de Dios? ¿Por qué un creyente debe creer en la unicidad de Dios? ¿Por qué asociar a Dios está mal? ¿Qué mal trae para nosotros? ¿Cómo creer en varios dioses o no? Creer en alguien que puede ser socio de Dios en cualquier aspecto nos puede dañar. Hay muchas otras preguntas que queremos responder hoy. Queridos hermanos, el Islam, y podemos decir la bandera del Islam es la bandera de la unicidad de Dios. La ilaha illallah. No hay divinidad, ninguna otra divinidad que Allah, Dios único. Allah, ¿qué es? Dios de todos los profetas, Dios que envió a todos los profetas. Allah es God, Allah es Dios. Allah es el único Dios todopoderoso, eterno, que existe en todos los aspectos de la existencia. Bueno, primera palabra que el mensajero de Dios sallallahu alaihi wa sallam enseñó para ser feliz, para llegar a la felicidad, a la salvación. El mensajero de Dios nos enseñó esto. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Digan, la ilaha illallah, no hay divinidad más que Dios. Así van a ser salvados. Tuflihu, van a ser felices. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? En la llamada de la oración, en cada día, varias veces lo vamos a repetir. En cada azán, la llamada de la oración, nosotros, después de gritar el nombre de Dios, diciendo el más exaltado, el más elevado es Dios, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 veces, ya que el más grande, el más exaltado es Dios. Ahora ya es el momento de dar testimonio que Dios es único. Y vamos a decir, Ashhadu an la ilaha illallah.
damos testimonio que Dios es único, 2 veces. Y cuando terminamos el azán, la parte final, hayya ala khair al-amal, hayya ala khair al-amal, Allahu Akbar, igual 2 veces debes de decir, La ilaha illallah, La ilaha illallah, 2 veces. En iqama, que es una forma muy parecida de la llamada de la oración que se hace justo antes del rezo, también 2 veces testimonio de la unicidad de Dios y al final una vez y empezamos el rezo. Dentro del rezo es necesario en cada 2 ciclos decir esto. También en Surah Al-Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Es un testimonio de la unicidad de Dios. Iyyaka significa solo a ti. Na'budu, adoramos. Solo a ti adoramos. ¿Adorar qué significa? Quiere decir que Dios, mi corazón es 100% sometido solo delante de ti. Delante de los demás, no. Solo con la mayor sumisión posible te adoro. Te amo, te adoro, te sirvo. Wa iyyaka nasta'in. Te adoro y te pido ayuda. Solo a ti. Iyyaka, solo a ti. Nasta'in, pedimos ayuda. Quiere decir, en el rezo, en cada ciclo, varias veces debemos volver a la unicidad de Dios recordándolo, por su importancia. En cada 2 ciclos, varias veces repitiendo el mismo concepto. En la inclinación también, de alguna forma, también estamos dando referencia a la unicidad de Dios. Por ejemplo, cuando estamos inclinados, decimos, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, glorificado sea Dios. ¿Qué quiere decir glorificado sea Dios? Quiere decir Dios es puro para tener algún socio. Quiere decir, no puedes contaminar el nombre de Dios con algún socio, con algo de la necesidad. ¿Por qué alguien va a tener un socio? Porque hay cosas que no puede hacer, entonces va a tomar algún socio. Venga, ayúdame, quiero hacer este negocio. Necesito levantar ese negocio, entonces tú venga a ser mi socio. Tiene necesidad, tiene defecto. Dios es glorificado, es puro, no tiene defecto, no tiene necesidad. Por ello, no necesita socio. ¿Para qué tener socio? Cuando alguien necesita ayuda, tiene un defecto y necesita alguien que le cubra, entonces empieza un trabajo en equipo. Dios no lo necesita. Directamente puede ordenar y todos le obedecen. No necesita socio, no necesita el equipo directivo, no necesita nada de eso. Entonces, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, el más grande, el más exaltado, y todas las alabanzas es para Él. Todas las alabanzas, quiere decir la fuente de toda la luz, solamente es Dios. No hay otra fuente paralela, no hay alguien paralelo. Vamos, en Surat Al-Ikhlas, y otra vez volvemos a la unicidad de Dios. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Qul, diga. No solamente creer, eso no es suficiente. Diga. Qul huwallahu ahad. Di, Dios es único. Qul huwallahu, Dios, Allah, es quien es ahad. Ahad significa uno que no tiene 2. Cuando es único, no tiene dósico. Es 2, no tiene 2, es 1. Uno que no tiene par, uno que no tiene el segundo, uno que no tiene 2. Allahu Samad. ¿Por qué no tiene 2? Porque no tiene necesidad. Es perfecto. Allahu Samad. No tiene ningún vacío, no tiene ningún defecto, no tiene nada de necesidad para que necesite a alguien que le ayude. Lam Yalid. Así que ese Dios no necesita tener pareja, porque no tiene necesidad. No necesita alguien que le perfecciona, le completa. Nosotros tenemos un defecto, que es decir, tenemos una necesidad para estar acompañado por alguien, que ese alguien se llama pareja. Esa necesidad Dios no lo tiene. Así que Lam Yalid, no va a engendrar,
no va a dejar una generación. Nadie es hijo de Dios. Walam yulad, y él no tiene una fuente. Quiere decir, Dios no tiene un origen. No ha sido engendrado. No viene de algún lugar. No proviene de ningún lugar. Porque cada persona es pendiente de su origen. Tiene sus raíces. Viene de sus raíces. Dios no viene de ningún lado. No ha sido engendrado. No tiene una fuente. Ya, la fuente de Dios es esto. Entonces, si ha hecho un Dios, puede poner el segundo Dios. Puede poner el tercer Dios. Porque es una fuente, hace dioses. No, Dios no tiene fuente, no tiene origen. Walam yulad, no ha sido engendrado. Walam yakun lahu kuf'an o kufuwan ahad. De dos formas ha sido pronunciada. ¿Qué significa kuf, par? Walam yakun lahu, nunca jamás alguien ha sido para él un par, alguien paralelo a él. Kufuwan ahad, ninguno no ha sido para él como un par, como alguien, podemos decir, paralelo a Dios, un socio para Dios. Nunca jamás. Quiere decir, la unicidad es el concepto principal en la fe islámica, de tal modo que el creyente sin creer en la unicidad de Dios no es musulmán y no es creyente. Quiere decir, en cada postura de rezo debes recordarlo, mencionarlo. Ya, cuando estamos en tashahhud, sentado, ¿qué debemos decir? Dar testimonio que Dios es único. Primero, alhamdulillah, todas las alabanzas son para Dios. Ashhadu, doy testimonio. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. 3 veces repitiendo la unicidad. Ashhadu, la ilaha illallah, doy testimonio que no hay divinidad más que Dios. Wahdahu, es el único, es único. La sharika lah, no tiene socio. Debes repetirlo. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. 3 veces. Aún más. También debes saber que Muhammad no es alguien paralelo a Dios. Es un siervo creado por Dios. Y es su mensajero. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu. Muhammad, el mejor creado de Dios, el sello de la creación, que dentro de todo lo que Dios ha creado, lo mejor es Muhammad. El más excelente creado de Dios, el producto number 1 de la creación de Dios, de todo lo que existe y ha existido y va a existir en la tierra, en el cielo, en los universos, en todos los universos, en 7 cielos, el mejor es Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Y el mejor es su siervo. Entonces ya está todo bien claro. Si el mejor de todo lo que han existido, que es Muhammad, él es siervo de Dios. Ni es paralelo a Dios, no tiene poder independiente a Dios, no tiene algo de riqueza o sabiduría o voluntad, decisión, algo independiente a Dios, no lo tiene. Así, por ello, por esa unicidad, que una parte de la unicidad de Dios está en la creación, que quieras o no quieras, Dios es único. Y la segunda parte está en la fe, que voluntariamente aceptamos que Dios es único. Una realidad que Dios es único en el universo lo vamos a aceptar. Así que en nuestro interior también creemos y vamos a creer que Dios es único. Y eso necesita podemos decir, vamos a pulir nuestros corazones, purificar nuestros corazones del shirk, asociar a Dios. Entonces vamos a decir, ¿por qué asociar a Dios? Ya, hasta ese punto hemos visto. El mensajero de Dios vino con ese lema. Qulu la ilaha illallah tuflahu. Digan la ilaha illallah, palabra de la unicidad, van a ser salvados. En el rezo, desde el comienzo hasta el final, estamos dando testimonio de la unicidad de Dios. Quiere decir, si queremos decir el rezo, ¿qué es? Es un recuerdo de 1000 veces, de 1000 formas, repitiendo la unicidad de Dios. Eso es el rezo en el Islam. En el Sagrado Corán, vamos a ver.
prácticamente podemos decir la mayoría, o vamos a decir todas las aleyas que hablan de Dios, están insistiendo que Dios es único, argumentando que Dios es único. Mira, una cosa interesante, tal vez no lo sabes. Algunas personas dicen, ay, ¿por qué Dios existe? Quiere decir, van a concentrar la pregunta en esta parte. ¿Por qué Dios existe? Preséntame algún argumento que Dios existe. El Sagrado Corán no va a concentrar en esa pregunta. ¿Por qué? Porque el Sagrado Corán, que es de parte del Creador, y Dios, que es el Creador, sabe que dentro de la conciencia humana ha preinstalado reconocimiento de Dios. Todo el mundo nace con fitrat Allahi allati fatara an-nasa alayha. Una conciencia divina que reconoce la existencia de Dios. Así que el Sagrado Corán dice, no hace falta que vaya a argumentar que Dios existe. Entonces, estos nihilistas, estos existencialistas, estos, agnostistas, ¿qué pasa con ellos? Ellos a sabiendas rechazan la existencia de Dios. Quiere decir, para ellos no hace falta que argumentes que Dios existe. ¿Por qué? Porque el mejor argumento de esa persona lo lleva dentro, lo lleva preinstalado. Entonces, ¿cuál es el problema de esa persona? Busca su problema porque rechaza lo que sabe. Eso es el problema. Mira, muchas veces nos estamos equivocados. En lugar de ir a buscar el problema, ¿por qué una persona va a rechazar lo que sabe? Que es existencia de Dios. Lo está rechazando. Hay que ver su problema. Tal vez tiene problema con los religiosos, con la religión, con consecuencias que han traído la gente hipócrita a la tierra. Entonces, cuando quiere criticar a los hipócritas, dice, estos hipócritas que dicen, hablan bla bla, hablando de Dios. Entonces dice, ese Dios yo no lo creo, lo rechazo. Entonces el problema de esto no es que no creyera en Dios. ¿Por qué está rechazando a Dios? ¿Porque no conoce? Sí que conoce. Pero no quiere reconocer lo que conoce. Entonces debemos ir a investigar la raíz, el motivo de no reconocimiento de lo que conoce. Eso es el problema. Entonces no hace falta que tú vayas a ir a argumentar que Dios existe. Solo hace falta que vayas a ver su motivación por la cual Él quiere y busca y expresa que Dios no existe. No sé si te lo he podido explicar. Quiere decir, para una persona agnóstica, el argumento principal no es un argumento lógico para afirmar que Dios existe, sino es un estudio emocional de su motivación. ¿Qué le pasa? ¿Qué te ha traído a decir esa gran mentira que Dios no existe? Porque tú lo sabes que existe. Entonces hay que tratar a esa persona para buscar su enfermedad y curarla. Bueno, así que en el Sagrado Corán no tenemos muchas aleyas que hablan de existencia de Dios. Entonces, ¿de qué habla? De la unicidad de Dios. En el rezo, ni tenemos una palabra en el rezo. Que decir, existe Dios. No, ni una palabra. Todo lo que en el rezo decimos, Dios es único, Dios es el único, Dios es el único. Insistimos que Dios es el único. Quiere decir, el Sagrado Corán, el rezo, la palabra del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todo nos indica, incluso el Sagrado Corán en un capítulo muy importante, dice, cuando vas a preguntar a los incrédulos, ¿quién es el creador? Dicen que Dios. Ellos, la respuesta de los incrédulos, dicen Dios. ¿Quién ha creado esto? Dicen Dios. Quiere decir, ellos lo reconocen que Dios es el creador, pero asocian a Dios. Eso es muy interesante, que esa gente que asocian a Dios, creen en Dios, pero asocian a Dios. Por ejemplo, los cristianos, وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Ellos dicen, sí que queremos en Dios, pero ese Dios
en Surah Al-Baqarah, capítulo 2 del Sagrado Corán, ayah 116. وَقَالُوا, pretendieron, اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, Dios tomó un hijo. Subhana, Dios es glorificado. Dios no tiene defecto. Dios no necesita tener hijo. بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. Todo el universo, todo lo que está en la tierra y en el cielo, le obedecen. Él no necesita tener hijo. Yo necesito tener hijo, tú lo necesitas. Alguien que me apoya, que alguien emocionalmente me atienda, que alguien que lo pueda amar y que de parte de esa persona sea amada. Eso se llama hijo. Después yo voy a ser viejo, me atienda. Necesito hijo. Tú necesitas hijo. Emocionalmente necesitamos hijo. Una mujer que no va a tener hijo va a tener muchos problemas, hace muchas súplicas, llora. Dios, que me des un hijo, por favor, me caso para tener hijos. Si no va a tener hijo, va a buscar ese médico, gasta, invierte dinero para tener hijo. ¿Por qué lo necesita? Dios no necesita tener hijo. Entonces, subhana, Dios es puro, no tiene defecto para tener hijo. Y muchas otras leyes del Sagrado Corán, cuando habla de los incrédulos, solo habla de eso. Dice, los incrédulos no eran, incrédulo significa la persona que a sabienda rechaza la verdad. Kafir, cubridor de la verdad. Quien, a pesar que conoce la verdad, rechaza la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Existencia de Dios? No. El problema generalmente está en la unicidad de Dios. Eso es lo más importante, queridos hermanos, que Dios lo insiste. ¿Y en qué aspectos debemos creer en la unicidad de Dios? Generalmente los sabios dicen en 4 aspectos general, y que estos 4 aspectos general se van a unir en un aspecto social. Les vamos a explicar. 4 aspectos de la unicidad de Dios, que en 4 aspectos, si no reconozcas la unicidad de Dios, va a ser un mushrik, asociador a Dios. Primero, tawhid dhati, la unicidad de Dios en su existencia, en su esencia. Dios en su esencia es única. No es una esencia compuesta. No es una compuesta de 3, esencia, la Trinidad, todo eso es falso. Dios es un solo uno. Un solo uno. Ni una cosa compuesta de varias cosas. No. Un solo uno es Dios. Quiere decir, en su esencia es único. Y hay que reconocer esto. Entonces, todos los caracteres de Dios, todos los atributos de Dios, es uno en uno. Es uno de uno y uno en uno. No uno entre unos. Quiere decir, coincide todo. Cuando decimos Dios creador, es el mismísimo Dios rico. Cuando decimos el Dios rico, es el mismísimo Dios misericordioso. El mismísimo Dios que castiga, el mismísimo Dios que juzga, el mismísimo Dios que hace todo. Los atributos de Dios, todos son uno. Bueno, y aún más. Los sabios dicen, eso tawhid dhati, tawhid sifati, los atributos de Dios ya son uno, que tú no puedes decir que Dios está separado de sus atributos, así que Dios hoy está bien, mañana va a estar mal. ¿Qué quiere decir? Estás separando de Dios de sus caracteres, como yo. Yo soy separado de mis emociones. Hoy me levanto de pie derecho, mañana me levanto de pie izquierdo. Hoy estoy de buen humor, mañana estoy de mal humor. Quiere decir, mis caracteres son separados de mí. Un día tengo ese carácter, mañana me voy a cambiar a otro carácter. Y en transcurso del tiempo voy a perder caracteres y voy a conseguir caracteres. Quiere decir, los caracteres míos no son constantes y no coinciden con mi esencia. Son temporales. Algunos son más duraderos, algunos son menos duraderos. Eso, en la esencia y en los caracteres, Dios es único. Por ejemplo, la sabiduría de Dios, un día no es que Dios no sabía y ahora sabe y mañana va a saber algo más. Por ejemplo, en la Biblia, una parte que es asociar a Dios cuando dice Dios no sabía y lo supo. Y dice, por ejemplo, cuando Adán y Eva comieron de ese árbol
prohibido, entonces Dios estaba buscando a ellos, como que Dios ignora la presencia. ¿Dónde están? Y ellos dicen, estamos detrás de, no sé, de ese árbol. ¿Por qué se han escondido? Es que estamos desnudos. Ay, ¿quién les dijo que están desnudos? Es como un Dios ignorante que a través de las preguntas está sabiendo las cosas. Y dice, tal vez han comido de ese árbol prohibido. Y ahora que han comido de eso, imagínense, empieza la historia. Esto es asociar a Dios, quiere decir separar de Dios de su conocimiento profundo y siempre. Dios siempre sabe y todo de la antigüedad, del pasado, del presente, del futuro. Todo para Dios es presente. No es como nosotros. Nosotros debemos correr en transcurso del tiempo para entender lo que en cada momento, en cada instante pasa. Es como un río. Nosotros estamos nadando dentro del río y en cada instante estamos viendo qué está pasando dentro del río. Pero Dios, un ejemplo, ese ejemplo tiene muchos defectos, pero acercar ese concepto a nuestra mentalidad. Es como Dios, es como alguien que de arriba del cielo está viendo el río. Está viendo el río como viene de la montaña hasta el océano. Una persona que, por ejemplo, de un satélite está viendo un río. Usted con Google Maps, ahora estás viendo el río. Empieza esa parte hasta el final. Quiere decir, cada parte del río puede ser, esto aún no ha llegado aquí, pero conoce que esto llega aquí. Quiere decir, tú conoces que ese agua que está en esa parte del río llega a esa parte. Conoces el futuro, ¿no? Un ejemplo para simplificar el concepto, pero no es así. Bueno, Dios así está fuera del tiempo. Para Dios, todo el tiempo es lo mismo. Lo está viendo de fuera. El pasado está viendo a Abraham, está viendo a Muhammad, a usted, al Imam Mahdi, al día del juicio final. Todo ya está presente para Dios. No es que Dios ahora lo sabe, mañana no lo sabe, hoy tiene duda. No hay que separar de Dios de sus caracteres. Dios sabe todo. Dios hace todo. Y no sé cómo explicarlo mejor. Entonces, la esencia de Dios es única. Dentro de esto que la esencia de Dios es única, los sabios y los filósofos lo han expandido de una forma mejor. La existencia es única. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, solo existe Dios. Entonces, ¿nosotros qué somos? Seres pendientes a un ser verdadero. Esto, hacerle entender, necesita mucha filosofía. Solo le digo que nuestro ser, nuestra existencia es de Dios, totalmente. No separado de Dios. No, es de Dios. Le voy a decir. Mira, una vez tienes una cosa separada de algo. Esos son dos cosas. Esto y otro. Pero una vez, una cosa es de esa cosa. Es una cosa dentro de esa cosa. ¿Lo ves? La existencia de Dios abarca toda la existencia. ¿Sí? Toda la existencia es de Dios. No pertenece a Dios. Es de Dios. Quiere decir, es Dios. Quiere decir, es parte de Dios. Eso, hacerle entender cuesta porque necesita mucha filosofía, pero espero que los hermanos lo puedan tragar. Es un concepto filosófico bien profundo. Quiere decir, toda la existencia es Dios. Toda la existencia. Todo lo que existe es de Dios. No solamente que decimos pertenece a Dios, no. Existe por la causa de Dios. Existe en Dios. Existe en Dios. Interesante esto. ¿Cómo nosotros podemos imaginarnos seres independientes? Y aún más, mi existencia no es necesaria. ¿Por qué? Porque puedo algún día morir y no pasa nada. Pero la existencia de Dios sí es necesario, porque es el pilar de todo. Como la fuente de la electricidad, un ejemplo para otra vez simplificar el concepto. Vamos a ver, tenemos una fuente de la electricidad que está dando electricidad a toda la ciudad. Todas las lámparas
tiene la electricidad, pero esa lámpara en cada instante está conectado a esa fuente. Todo lo que tiene dentro es de la fuente, está en la fuente. Esa electricidad que está, no en concepto técnico, en concepto normal que estamos viendo, porque en concepto técnico es otra cosa. Los hermanos técnicos no lo cuestionan. Estoy hablando de lo que la gente ve. Entonces, toda la electricidad que pasa en las lámparas, todo son de esa fuente. En cada instante son de la fuente. ¿Por qué? En cada instante, si en esa fuente vamos a cortar un cable, la electricidad se apaga. Quiere decir, esa lámpara ni un instante puede decir que soy independiente. Porque en cada instante su existencia recibe su existencia de la fuente. No es que ha sido una lámpara encendida y puede continuar independiente. No. No es que yo he nacido y ahora soy un ser humano y puedo vivir sin Dios. No, no. En cada instante estoy recibiendo la misma creación que cuando nací, cuando muero. Quiere decir, yo voy a existir de nuevo en cada instante. Quiere decir, todo el universo está en una permanente renovación de existencia. Como la electricidad. Usted lo está viendo como una luz, pero no es una luz. En cada instante te está dando la luz. Por eso usted ve la luz encendida. A mí me ves como existente, ¿no? Pero yo en cada instante estoy existiendo por Dios. Por Dios, en Dios. Entonces, todo lo que existe es Dios. No un Dios, no que soy Dios independiente, no. Yo no soy Dios, yo soy un ser creado muy pendiente, totalmente pendiente a Dios. El único es Dios, el único independiente es Dios. Y todos en totalidad en nuestra existencia somos de Dios. Bueno, espero poder haber explicado todo. Y ahora vamos a llegar a la parte Tawhid Af'ali. Todas las obras son de Dios. Y todas las obras de Dios son de Dios. Es que tú no puedes decir que lo que hace Dios en la tierra es diferente de lo que hace en otro tiempo. No es que alguien puede hacer algo separado al poder de Dios. Todo el poder que existe es de Dios. Si alguien comete el pecado, esa existencia, ese poder para cometer el pecado, su voluntad, ya tiene voluntad, posee la voluntad, libre albedrío. Para hacer el pecado es de Dios, lo tiene de Dios. Igual es como esa lámpara. Como esa lámpara, en cada instante su luz, su obra es de Dios. Una lámpara puede tener un defecto, puede mostrar un defecto, algo inusual, ¿sí? Pero está recibiendo esa energía para mostrar lo malo de la fuente de la electricidad. No, porque está haciendo algunas lámparas que están medio quemado, empiezan a romperse, no sé, explotarse. Eso está mal. No es lo bueno de una lámpara. Pero es una cosa mala que la lámpara lo hace. ¿Por qué y de qué? De la misma energía de la luz. ¿Sí? No es independiente en lo que hace. Por ejemplo, esa lámpara mala que quiere explotarse y hacer daño y hacer encender un fuego, esa mala lámpara que quiere explotarse, su función, su energía lo tiene de la fuente de la luz, que otras lámparas están dando la luz, iluminando la calle, sirviendo a nosotros. Uno que quiere cometer el pecado, ¿de dónde recibe su poder, su existencia, su fuerza? De Dios. Ya que hemos sabido todo eso, que podemos decir en la esencia, en la creación, en la práctica, en la obra, ahora, yo en mis obras debo reconocer la unicidad de Dios. ¿Qué quiere decir? Lo más mínimo de Tawhid Ibadi es cuando adoro a Dios. ¿Qué significa adorar a Dios? Ay, bueno, el Sheikh está bien claro. Rezamos, ayunamos. Adoración a Dios, ¿cómo usted lo interpretas?
Lamentablemente en Occidente el concepto de adorar a Dios ha sido limitado en unas ciertas prácticas verbales, escúchamelo bien, esa parte que llegamos a la política. Usted en adorar a Dios debe ser una persona que es monoteísta, que solo cree en la práctica, lo que muestra es adorar a Dios único. Quiere decir, yo no puedo ir a adorar, someterme delante de un ídolo. Eso es prohibido. Delante de un ser humano, delante de un becerro, delante de un político. Oh, señor político, te tomamos como autoridad. ¿Quién está dando el pan de cada día? Te adoramos, señor presidente. Aunque mucha gente lo hace. Eso es asociar a Dios. Eso es un gran pecado. Eso es lo que destruye la fe. Adorar a alguien fuera que Dios. Pero aún así, querido hermano, eso es el concepto minimizado de unicidad en la adoración. Entonces, ¿qué significa adorar a Dios? Entonces, escúchamelo bien. Imam Javad alayhi salam, en una narración súper importante que está en las fuentes Shia, Imam Javad alayhi salam, el hijo del Imam Rida alayhi salam, el noveno imam, queridísimo Imam Muhammad ibn Ali ibn Musa Rida alayhi salam, excelentísimo Imam Javad alayhi salam dice: Man asgha ila natiqin faqad abadah. Adoración no es solamente los gestos adorativos, que usted dice prosternación, inclinación. No. Adoración significa prestar atención, recibiendo, absorbiendo las palabras de otra fuente. Cuando estamos escuchando de una forma sumisa, que le estamos escuchando a una fuente, lo estamos adorando. Escúchalo bien. Man asgha ila natiqin, quien presta la atención, hace caso, obedece, escucha a alguien que está hablando, faqad abadah, lo ha adorado. Si esa persona es de parte de Dios, es una autoridad de parte de Dios, le haces caso, le escuchas, le obedeces, faqad abada Allah, entonces has adorado a Dios. Quiere decir, si haces caso a una autoridad que es de parte de Dios, alguien que está hablando en el nombre de Dios y es de parte de Dios, una autoridad que Dios lo ha elegido para ti, un imam, un wali de parte de Dios, estás adorando a Dios. وَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يَنْتِقُ عَنْ لِسَانِ إِبْلِيسِ. Si no es de parte de Dios, esa persona, ¿de qué está hablando? Obedecer a Él. ¿Él quién es? Independiente. Lo considera así. Una fuente independiente que Dios. Yo soy la persona que tiene el poder. Yo soy el jefe, el dueño, quien tiene la plata, el presidente, quien sea, no importa. Entonces esta persona, si no es de Dios, es de Shaitán, es de Satanás. Si estás haciendo caso, obedeciendo, escuchando a alguien que no sea de Dios, necesariamente es de Satanás. Yantiqu an lisani Shaitán, an lisani Iblis. Ya está hablando por la lengua de Satanás. Faqad abada Iblis. Entonces esa persona está sirviendo, adorando a Shaitán, a Satanás. ¿Qué quiere decir? El concepto de la adoración no solamente son los gestos como inclinación, prosternación, lo que los llamamos adoraciones individuales. No, es mucho más allá. El concepto verdadero de adoración es tomar a alguien como gobernador, como alguien que está al mando y ordena y nosotros le hacemos caso y le escuchamos, le obedecemos. Eso lo dice el Sagrado Corán. Quiere decir, todos los profetas lo que invitaban a la gente a no asociar a Dios, no solamente decían, en tu vida individual no adoras a un ídolo. Eso es lo más mínimo.
lo más importante que provocaba a los arrogantes y ellos se levantaban en contra de los profetas era esto, que los profetas invitaban a solo obedecer a Dios y las autoridades de parte de Dios, no a los demás. Eso a los faraones, a los Namrudes, a los Hamanes, a los arrogantes le ponía bravo. Se molestaban. ¿Por qué? Decían, esa persona, Moisés, Jesús, Abraham, Muhammad, está invitando a la gente hacia la rebelión, hacia que no obedezcan más a las autoridades mundanas. Y eso es cierto. ¿Quieres escuchar la ley del Sagrado Corán? Suratu Nahl, capítulo 16 del Sagrado Corán. Aleya 36. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. Hemos levantado en cada comunidad un mensajero. ¿Con qué mensaje? Su mensajera esto. An i'budullah, que adoren solamente a Dios. Dios, ¿esto qué significa? Wajtanibut taghut, rechacen a los arrogantes, rechacen a las autoridades mundanas. Eso era el mensaje de todos los profetas de Dios. Querido hermano, si los profetas de Dios venían a invitar a la gente hacia solo una forma de la vida espiritual linda, de los sufíes, de los budistas, de los monjes, vamos a las cuevas, hacemos un baile adorativo a Dios, una danza para Dios. Nunca, jamás los arrogantes, los reyes, no se ponían en contra de los profetas y no les perseguían y no los matarían. No los matarían. Ahora usted va a ver, Dalai Lama va a Estados Unidos, todo el mundo aplaude para él, qué lindo, tierno. Solo abrazamos, déjame abrazarte, chica, qué hermosa eres. Ya, un poco más apretado, esto ya está me gustando. Eso, y más que adoración, es una forma de satisfacer cosas mundanas. ¿Qué más? Recemos, bailemos rezando. ¿Y qué más? No, eso es todo. ¿Y Dios qué quiere? Nada. Esa forma de adoración quiere decir, sí, esto no es la religión de Dios. Eso sí es el opio de las masas, no es la religión. Quiere decir mandar a callar al pueblo. Ay, y entonces, ¿qué hacemos con los rebeldes, con las autoridades, los reyes, los opresores? Los taghut, ¿qué hacemos con ellos? Ay, no importa, deja que si nos matan, les vamos a adorar a ellos también. A los reyes, a los cesares, obedecemos a ellos. Si te dan una bofetada, esa parte que des otra parte. También falta, puedes violarme si tienes tiempo. No, mañana vengo a violarte. Ay, gracias, Señor. ¿Y qué más? Ay, falta que me saqueas todo lo que tengo. Las minas, no olvides contaminar los ríos y los océanos. Sí, lo vamos a hacer, no te preocupes. ¿Eso es rezar? ¿Eso es adorar a Dios? ¿Que millones de musulmanes van a hacer la peregrinación en Meca? Pero en el día que deben tirar las piedras hacia Satanás, ¿quién es el Satanás? Taghut. ¿Quién es? No, esa roquita que ya tiene, solo que tiras piedra. Pero que vamos a hablar en el día Bara'atul Mushrikin, el rechazo a los arrogantes. Ese sistema sionista de Arabia Saudita con ametralladora va a matar a los peregrinos. Sí, querido hermano. Hace 33 años que mataron miles de peregrinos con una ametralladora en Meca. ¿Por qué? Ellos decían, rechazamos a Estados Unidos y a Israel. A los arrogantes, a los opresores y al sionismo. ¿Por qué? Porque
Todos los profetas de Dios tenían esa misión, querida hermana. La unicidad, ¿qué significa? Que solo obedezco a Dios como la autoridad y la única autoridad. Eso significa al-ibada, at-tawhidu fil-ibada. La unicidad de Dios en adoración a Dios, ¿qué significa? Que solo hago caso a Dios y alguien que haya sido enviado de parte de Dios. Entonces los que vienen de parte de Dios, ¿qué hacen? Surat Nah, lo he recitado, de nuevo te lo voy a recitar. Capítulo 16 del Sagrado Corán, aleya 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. En cada comunidad hemos enviado mensajeros. ¿Por qué? أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, que adoren solamente a Dios. ¿Eso en qué consiste? وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, que rechacen a las autoridades corruptas, a los arrogantes. Esto es lo que hizo que los arrogantes no puedan aguantar a los profetas. En otra ley, Sura Al-Anbiya, que es un capítulo famoso del Sagrado Corán, el número 21. Sura Al-Anbiya, capítulo 21 del Sagrado Corán, aleya 25. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ. No hemos enviado a los mensajeros antes que ti, oh profeta Muhammad. No le hemos enviado, sino que a todos ellos, نُوحِي إِلَيْهِ, hemos revelado a ese profeta, أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. No hay otra divinidad, no hay otra autoridad, solo yo. Entonces, fa'buduni, adoren a mí. Y la forma más importante de adorar es tomar a alguien como autoridad tuya. ¿Por qué? Porque va a guiar a la sociedad a su propósito, el líder en la sociedad. Si tú te metas en tu cueva rezando y aquí en el Congreso estamos firmando como montón de perversiones en las sociedades, lo que ahora hoy en día está pasando en todo el mundo. La ideología de género, lo vamos a enseñar a todos los niños que llegan a la escuela. Tú rezas toda tu vida en tu cueva y aquí están corrompiendo a tus hijos. Es que los homosexuales deben enseñarle la experiencia dulce de homosexualidad. A ver, tal vez ese muchacho también tiene algo de marica en su interior. Hay que despertar su marica interior. No, sí, esa palabra no lo utiliza. Entonces, ¿qué voy a decir? Su esencia afeminada, hay que despertarlo. Bueno, lo voy a decir todo lo que tú dices. Su esencia afeminada, tal vez esto le ayuda a tener la paz en su interior. ¿Y tú quién eres para enseñarlo? ¿Una autoridad de parte de Dios? No soy de parte de Dios. Entonces eres de parte de Satanás, punto. El Sagrado Corán lo divide así, no hay un tercer tipo. O una autoridad es de parte de Dios o es de parte de Satanás. No hay un tercero. Ya lo tenga bien claro. Volvemos a la palabra de Imam Jawad alayhi salam. Quien escucha, quien obedezca a alguien, le está adorando a esa persona. ¿Por qué? Porque lo está tomando como guía, absorbiendo su palabra, haciendo caso a esa persona. ¿Lo ves? Si eso sea de parte de Dios, entonces tú lo que estás haciendo es adorar a Dios. Si esto sea de parte de Satanás, estás adorando a Satanás. Y ya, estamos entendiendo poco a poco el concepto de la unicidad de Dios. ¿Por qué en el rezo insistimos en la unicidad de Dios? Para no asociar a Dios. ¿En qué no asociar a Dios? Hemos dicho en diferentes aspectos. Son aspectos teológicos de existencia de Dios, de los atributos de Dios, de las obras que pasan aquí en la tierra y de adoración. Y el concepto de la adoración hoy le hemos explicado qué significado tiene. Y
esta clase se va a continuar con asuntos más interesantes. Mañana vamos a hablar más detalles el significado de la unicidad de Dios y cómo va a afectar el concepto político en la sociedad. Que Dios le bendiga, querido hermano. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.